La vitamina D es fundamental para tener buena salud y más hoy en día donde gran parte de la población tiene déficit de esta vitamina. Algunos problemas de la falta de vitamina D son depresión, mayor riesgo de padecer diabetes tipo 2, osteoporosis y cáncer, entre otras causas. En este vídeo vamos a ver cuáles son los 7 alimentos más ricos en vitamina D para que los puedas incluir a tu dieta desde ahora. Quiero aclarar que todos los alimentos que vas a ver a continuación están en orden de menor a mayor según la cantidad de vitamina D que tienen cada 100 gramos de producto comestible. Un dato relevante es que las recomendaciones para adultos son muy variadas sobre la cantidad diaria de vitamina D. No hay un consenso médico claro, muchos dicen que desde 1000 unidades diarias, otros 5000, incluso 7000 unidades diarias. Personalmente, y comparando varios autores de referencia en este campo, he llegado a la conclusión de que 5000 unidades internacionales serían los valores diarios recomendados y una cantidad totalmente segura de tomar sin ningún tipo de contraindicación. Ahora sí, vamos ya a empezar con la lista de alimentos. El séptimo alimento sería el salmón ahumado, y quiero aclarar que es el salmón ahumado y no el fresco, porque aunque el fresco también sea una gran fuente de vitamina D, que tiene 320 unidades internacionales por cada 100 gramos, el salmón ahumado tiene en mayor cantidad. Para que no tengáis dudas de qué es el salmón ahumado, por lo menos aquí en España lo venden ya como si fuese fiambre, es decir, no hace falta que lo cocines antes de comértelo. Los macronutrientes del salmón ahumado sería cada 100 gramos 181 kilocalorías, 8,7 gramos de grasa, 25,4 gramos de proteína, nada de hidratos de carbono y 760 unidades internacionales de vitamina D. El sexto alimento sería el congrio, que es un pescado semigraso, muy alto en proteínas, bajo en grasa y es un alimento que yo incluiría en cualquier tipo de dieta. Los macronutrientes del congrio son los siguientes: 102 kilocalorías cada 100 gramos, 2,8 gramos de grasa, 19 gramos de proteína, nada de hidratos de carbono y 880 unidades internacionales de vitamina D. El quinto alimento es el atún o bonito, que como en el caso del salmón es un alimento súper rico en ácidos grasos omega 3, que son esenciales para el correcto funcionamiento de nuestro cuerpo. Sus macronutrientes son los siguientes: cada 100 gramos tiene 200 kilocalorías, 12 gramos de grasa, 23 gramos de proteína, nada de hidrato de carbono y 1000 unidades internacionales de vitamina D. El cuarto alimento es el caviar, que es la hueva del pez esturión, y como muchos sabéis, el caviar es considerado un manjar. La peculiaridad de este alimento es que es bastante caro, por no decir mucho, por lo que no vamos a poder incluirlo, por lo menos yo y la mayoría de gente que estemos viendo este vídeo, de manera diaria en nuestra dieta. Lo único que es un alimento que tiene mucha vitamina D y tiene un hueco en esta lista. Sus macronutrientes son cada 100 gramos 276 kilocalorías, 17,9 gramos de grasa, 24,6 gramos de proteína, nada de hidrato de carbono y 1404 unidades internacionales de vitamina D. El tercer alimento es el arenque, que el arenque es parecido a la sardina. Por cierto, la sardina es un alimento muy barato y también es rico en vitamina D, lo único que no tiene suficiente como para entrar en esta lista, pero es otra muy buena opción. Los macronutrientes del arenque son cada 100 gramos 233 kilocalorías, 17,8 gramos de grasa, 18,2 gramos de proteína, nada de hidrato de carbono y 1600 unidades internacionales de vitamina D. El segundo alimento son las angulas, que son las crías de las anguilas, y es el único pescado que según las leyes de pesca se permite cazar a tan temprana edad, o pescar, mejor dicho, en este caso. Como vais a ver ahora, tiene muchísima vitamina D, de hecho se desmarca claramente del tercer alimento, y aproximadamente con tomar 100 gramos de este producto nos serviría para cubrir nuestras necesidades diarias. Sus macronutrientes son cada 100 gramos 213 kilocalorías, 16,5 gramos de grasa, 16,3 gramos de proteína, nada de hidrato de carbono y 4400 unidades internacionales de vitamina D. El primer alimento, el último de la lista, es el aceite de hígado de bacalao. Por fin hemos llegado al primer puesto y como vais a ver ahora, este alimento tiene muchísima, pero muchísima vitamina D. De hecho, se suele vender en cápsulas porque así es más fácil de
de consumirlo, porque es un aceite, como su propio nombre indica. Sus macronutrientes son 887 kilocalorías cada 100 gramos, 99,9 gramos de grasa, como he dicho, es un aceite, y 8.400 unidades internacionales de vitamina D. Vuelvo a repetir, 8.400 unidades internacionales de vitamina D. Es una locura. Ahora hemos visto ya los 7 alimentos con más vitamina D, pero debo decirte algo, y es que si de verdad buscas beneficiarte de todos los beneficios que te da esta vitamina, tu prioridad, aparte de la dieta, que es importante y ya puedes empezar a incluir estos alimentos, debe ser tu exposición al sol. El sol debería ser tu prioridad porque es la fuente principal de vitamina D, aparte de tener otros muchos beneficios. Entonces, si de verdad quieres maximizar y tener tus niveles de vitamina D óptimos, tu prioridad debe ser la exposición solar, moderada, obviamente. No hay que hacer abuso del sol, ni mucho menos, ni de nada. Y segundo, pues seguir una dieta equilibrada y con alimentos de los que te acabo de comentar. Para que te hagas una idea, dependiendo del mes del año en el que estemos, con 15 minutos de sol, por ejemplo, en verano o 1 hora en invierno o un poco más, puedes obtener toda la dosis diaria de vitamina D. Por eso lo que se recomienda es que la dieta represente aproximadamente el 20% de tu vitamina D diaria y el restante 80% sea a través de la exposición solar. Espero que el vídeo te haya sido de mucha utilidad, déjamelo saber, por favor, si es así. Si te ha ayudado, te agradezco muchísimo un like y que lo compartas, ¿vale? Por WhatsApp, por donde quieras. Pero tenemos que crecer en este canal y esta información tiene que llegar a más gente. Un saludo, a por todas.